Luis Beto Brandoni, qué emoción tenerte del otro lado de la cámara. Es cierto, para mí también. Es tan curioso esto, ¿no? Pero qué gusto. Además, sobre todo porque hace mucho tiempo que no nos veíamos. Uf, no sé ni cuánto, pero seguro que más de 20 años, como Seguro que 30 nos veíamos, seguro que mínimo. nos veíamos. Sí, exacto. Bueno, Me da mucho gusto verte. igualmente, Beto, voy a hacer una presentación formal porque tengo público de otros lugares del mundo que puede ser, cabe la posibilidad de que no sepan quién sos. Luis Beto Brandoni es un actor argentino, ganador de varios Martín Fierro, premios Conex y premios Tato, exdiputado nacional. Y como te dije cuando te llamé por teléfono para pedirte la entrevista, pasaste de ser un actor enternecedor a un verdadero monumento nacional argentino. Así que muchas gracias por darme este tiempo. No, querida, muchas gracias. No, no, yo te lo agradezco a vos y evitar cualquier exageración de ese tipo, por favor. No, haré todo lo que pueda por evitarla, pero creo que es inevitable. Bueno, estuve leyendo, por supuesto, notas que vos diste recientemente, viendo videos y todo lo demás. Y una cosa que dijiste es que te genera gran desconcierto que el Congreso Nacional esté cerrado, estas son tus palabras, porque podrían haberse tomado las mismas medidas que el resto de la sociedad. Contame qué es lo que pensás con este tema. No, bueno, esta situación es una cosa eh, inesperada para el mundo entero, de manera que no hay experiencias en esto, pero me da la sensación de que en una crisis como esta, en una situación tan angustiante, de tanta incertidumbre, este, el Congreso, que es el lugar donde están representadas las poblaciones y las voluntades políticas de un país, no puede estar cerrado. Esta es una decisión que tomó el presidente de la Cámara de Diputados y la vicepresidenta de la Nación, que es la responsable del Senado de la Nación. O sea, Este, Massa y Cristina. la vicepresidente, claro. Y me parece que no corresponde porque además justamente es, es una referencia que tenemos los ciudadanos de a pie, no, sobre todo nuestros diputados, porque los diputados son los representantes del pueblo de la República. Los senadores son los representantes de las provincias. Entonces, esta situación, a eso me refería, que era necesario. Yo creo que ya en el transcurso de esta semana se va a poder realizar una primera sesión en la Cámara de Diputados en forma virtual, en fin, como de costumbre, hay cosas de la tecnología que no son ajenas, en Argentina sobre todo, pues no sé si vos recordás, pero en la Argentina era proverbial que cualquier acto en la escuela, un acto en una fecha patria, un acto, algún homenaje, infaltable el acople del micrófono. ¿Lo recordás? No, no, me sorprendiste totalmente con esa descripción, tal cual. O sea, empezaban a hablar y era. Sí, Bueno, sí. mira, la película, la historia oficial, que ganó el Oscar, por cierto, empieza en un acto un 9 de julio en una escuela primaria y va a empezar a hablar la directora de la escuela y se produce el acople, de modo que es ahí la confirmación de que es una película argentina, Sí. las características culturales. Vamos a ver cómo sale la sesión esta virtual, pero el Congreso va a retomar la tarea que es impostergable y los diputados del interior del país tendrán que abandonar el encierro que padecimos todos y en cambio estar en su casa, estarán en su departamentito, en su hotel o donde sea, pero tienen que estar acá porque de lo contrario se puede ver desvirtuado, digamos, la esencia misma de la democracia, que es la representación de los tres poderes. ¿Cómo estás pasando vos en particular esta cuarentena y aprovechaste para hacer algunas de esas cosas que uno deja pendientes para siempre? Sí, yo tenía unas cuantas cosas, una de ellas, ordenar mis fotografías, eran 7 cajones que no se podían ni abrir y en los que yo no podía encontrar ninguna foto de ningún tipo. De modo que eso es un poco más de una semana me llevó el ordenar eso, que me lo debía de hacía un poquito más de 20 años. De modo que en eso me puse al día, me resultó útil
la cuarentena y además aproveché para leer mucho más de lo que solía leer por mi trabajo, y en este sentido me vino bien. Ya a esta altura, a más de 50 días de cuarentena, siento una fatiga verdadera, porque no estamos acostumbrados a no poder salir a la calle. Yo igual siempre he salido un poco para hacer alguna compra, para caminar 4 o 5 cuadras, Sí. digamos, sin violar nada, no cometo ninguna infracción a los protocolos, pero el encierro se hace un poco pesado. Y hay mucha gente que lo está pasando peor. Digo, tengo vecinos en este pequeño edificio que tiene 3 chicos chiquitos y estuvieron más de 40 días con los chicos sin salir a la vereda a tomar, a ver el sol. Es una exigencia muy grande. Pero al mismo tiempo tengo que reconocer que nosotros como sociedad, yo lo ampliaría al país, pero en lo que hace a la ciudad de Buenos Aires, yo creo que hemos tenido un comportamiento ejemplar, diría yo, porque la gente se hizo muy suya la responsabilidad que le cabía. Y en ese sentido estoy bastante orgulloso y nos mereceríamos de vez en cuando alguna palmada. Alguna palmada Y en la espalda, sí. sí, sí, alguna palmada en la espalda. Y lo que no sabemos, que no sabemos cuál es, sabemos que desconocemos el final de esto, pero si alguien nos dijera, aguanten un poquito más, muchachos, que dentro de poco esto se termina, a uno le da otro ánimo, ¿no? En el Sí. cambio de pensar que las cosas, las dificultades no van a desaparecer, van a desaparecer estos cuidados, va a desaparecer el coronavirus o el daño que está haciendo, pero bueno, van a aparecer otro tipo de dificultades en el mundo entero y vamos a hacer frente a ellas, pero bueno, vamos a tener la libertad de movernos. Y yo Beto, además sí. espero que pasa que yo tengo un oficio donde se hace un poquito difícil realizar lo que es el teatro, que va a ser lo último que se va a admitir que vuelva, que reviva en Buenos Aires, en una ciudad tan teatralera como es Buenos Aires. Y yo estaba para estrenar el 20 de marzo con el espectáculo listo, terminado, la escenografía, la iluminación, todo, y ahí está con el teatro cerrado. Así que eso sí, espero con cierta ansiedad que llegue el momento de poder reencontrarnos con el público. Eso espero. Ahora, hay una cosa muy, muy curiosa. Vos estabas hablando de la fatiga del encierro y casualmente recién escuché un programa en la radio pública de acá que no tiene nada que ver con la radio pública argentina, es no partidista, y hablaba justamente un experto sobre lo que le pasa a la gente, ¿no? Que va, al principio es como una cosa hasta divertida. Uy, puedo dormir la siesta, puedo leer los libros que tenía pendiente, puedo... Y llega, claro, en el día 50, en el día 60, llega un momento que psicológicamente le está afectando mucho a la gente. Y por otra parte, te quiero preguntar tu opinión con respecto a esto de que los ciudadanos de bien estén encerrados y por otra parte han soltado a criminales convictos. O sea, qué te parece esa medida? Un disparate, un verdadero despropósito. Es un despropósito, una cosa que me avergüenza como argentino, que se sepa en el mundo que lo que ha pasado acá, que han encontrado un pretexto para liberar a condenados, por la posibilidad de que se contagien, pudiendo tenerlos aislados de manera de protegerlos. Esto es una anomalía absoluta. De todos modos, quiero que sepas que ya la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires ha descartado, ha dictado una resolución deplorable, defenestrándolo al juez que dio esa orden, pero hay cosas que han quedado pendientes que no sé cómo vamos a terminar. Si esa Claro, gente los que se ya han soltado, soltaron, ya lo se han soltaron. soltado, si va a volver por su propia voluntad al encierro, eso va a ser bastante más difícil, pero lo que es cierto también es que, como no sé si hubiese ocurrido en otro momento,
Yo creo que hay un cambio en la sociedad argentina, y la sociedad argentina se pronunció rápidamente con unos cacerolazos muy ruidosos, muy completos, donde se dieron incluso en lugares que el gobierno suponía que no iban a ocurrir, que son los barrios más necesitados, que también golpearon las cacerolas, porque ellos también tienen miedo de que haya ese tipo de gente en libertad. De modo que esto no ha terminado, por supuesto, ese episodio no se va a repetir, pero vamos a ver cómo se resuelve. Pero es de verdad un despropósito. Qué pensás sobre ese app que le estaban exigiendo básicamente a la ciudadanía que instalaran en sus teléfonos? Supuestamente cuidar, se llama, ¿no? Cuidar como Argentina. eh, Supuestamente para cuidar a la población, para ver que la gente podía entrar a ese app y supuestamente verificar si los síntomas que tenía eran COVID-19 o no, pero en realidad tenía un geolocalizador que iba a saber dónde estaba cada ciudadano en cada instante de su vida, con qué otro ciudadano que tenía instalado el app, o sea, un mecanismo de espionaje a nivel estatal. Sí, es así, no es de otra manera, no es una ocurrencia tuya, ni es producto de tu imaginación. No es ni más ni menos que eso, la intención de operar sobre la gente, de presionar, de inducir, de malear. Sí, sí, es eso. Eso es el peronismo. Lo fue cuando no existía ese tipo de avances tecnológicos, era más manual, más artesanal, pero también lo hizo en su momento, sí, sí, no hay duda. Bueno, ¿pensás que lo van a terminar? Porque la gente, yo también en mis propias No, redes sociales empecé a decir, o sea, no lo instalen, porque además imagínate, por ejemplo, la gente yendo a una manifestación. Van a saber exactamente quién fue a la manifestación. O sea, es de locos. el propósito, pues ese es el propósito, pero la gente no es la misma. Necesito que vengas unos días acá a palpar cómo es el asunto. Pero la gente no va a aceptar. Habrá gente que, pues, por temor o por cuidado o por oportunismo puede hacerlo, pero la mayoría de la gente no va a aceptar una forma de contralor como esa, una suerte de legalización del gran hermano en el ámbito del país. No, para nada, no creo que la gente se preste a eso. Ya bastante con lo que pasamos los argentinos de tener que mostrar el documento de identidad cuando vas a pagar con una tarjeta de crédito, que debe ser de los únicos países del mundo que pasa eso. Ya bastante, ya bastante. Porque yo quisiera saber, y me peleo todo el tiempo por eso, a ver si yo le pido la declaración jurada de réditos al dueño del negocio que me pide a mí la cédula de identidad para venderme con una tarjeta de crédito. Sí, Si sí, fuera así, no creo que te vaya bien. Bueno, en una nota reciente, no me acuerdo si fue Alfredo Leuco que le diste, de todo lo que estuve leyendo, dijiste, la oposición tiene vocación democrática, tiene otro estilo, no va a impedirle a la gente llegar a sus trabajos con piquetes, no va a presionar, es gente de trabajo que cree en la democracia. La diferencia es el peronismo, dijiste. El peronismo no tiene vocación democrática, nunca la tuvo. Creo que la sociedad argentina está en un proceso muy interesante y no se la van a llevar por delante otra vez. El 2015 significó una especie de bisagra en la historia política del país. ¿Vos creés que esto de las redes sociales, en donde la gente puede de forma inmediata y directa comunicarse las noticias y no tienen a todo el mundo con la bota en la cabeza sin poder escuchar lo que está pasando? El cambio, los 4 años de Mauricio Macri, o sea, ¿qué fue lo que cambió a la sociedad y por qué crees que el peronismo, como ha hecho hasta ahora, no se va a llevar al país puesto? no se van a llevar al país puesto porque la sociedad cambió, porque hubo un gobierno que no era del signo del peronismo, en cualquiera de sus vertientes, de sus variantes, porque ganó las elecciones durante un gobierno gobernado por el peronismo. Era una decisión muy importante, la ganó en segunda vuelta, y además porque se vio que se podía, la gente también vio, y esto me parece que es lo más importante, que durante esos años, esos 4 años, el peronismo, por supuesto, se opuso
desde antes de que asumiera el presidente Macri. La Presidenta de la República no le otorgó los atributos del mando al presidente Macri, que había sido elegido democráticamente por la mayoría del pueblo argentino. Esto quiere decir, mira querido, si yo no te doy los atributos, vos no sos presidente. Y durante mucho tiempo el peronismo insistió, como le costó mucho digerir ese disgusto, le intentaron negar la autoridad constitucional y moral que tenía el presidente Macri. Esto fue una batalla que duró mucho tiempo, se creó el club del helicóptero, a ver cuándo lo echaban, decía, a ver cuándo terminamos, cuanto antes mejor con este gobierno. Fue una batalla muy desigual en un gobierno que cometió errores y tuvo muchos aciertos. Entre los aciertos está que las respuestas no fueron del mismo orden y de la misma categoría que las respuestas que puede dar el peronismo, es decir, la violencia, la intemperancia, el considerar que el que piensa de otro modo es un enemigo. Eso lo aprendió la sociedad argentina y yo creo que ese resultado es un fervor extraordinariamente importante por el interés de la gente de incorporarse, de interesarse por la política. Yo creo que es un momento muy particular de la República. Yo no recuerdo algo parecido en cuanto al interés por la participación, como fue el año 83, que era un año muy particular porque estábamos por salir de la dictadura, porque la gente tenía fervor por participar en los ámbitos universitarios, en los laborales. Eso no se volvió a repetir, al contrario, hubo etapas de una gran indiferencia o decir, bueno, la cosa es así, me entrego y ya está. Yo creo que no pasa por eso. La gente de todas las edades está muy interesada. El mundo universitario, por ejemplo, el peronismo no ha tenido una buena actuación en las últimas elecciones de las más importantes universidades de la Argentina. Y yo creo que es un estilo, una vara que dejó muy alta a pesar de los defectos, de las deficiencias y los errores que cometió el gobierno. Si no, vamos a tomar un ejemplo de que algo pasó, algo distinto pasó. Fueron decenas de miles de personas fueron a Plaza de Mayo a despedir a un gobierno que había perdido. Es Esto me lo increíble eso. dijo una periodista que fue corresponsal en Buenos Aires del diario ABC de España, que ella nunca había visto ni imaginado una cosa así, una despedida multitudinaria a un gobierno que había perdido y que termina con el presidente en andas, como saliendo por la puerta grande de las célebres corridas de toros, ¿no? Que lo sacaban por la puerta grande en andas. Así se fue el presidente. De modo que esto significa algo y el resultado de las elecciones, que fue un resultado bastante ajustado, a pesar del desmoronamiento brutal que se produjo unos meses antes con las elecciones primarias, que el viernes el país era uno, el domingo fueron las elecciones y el lunes el país era otro, se derrumbó la economía, creció el riesgo país, fue verdaderamente una suerte de demolición. Bueno, más o menos pareciera ser que supo recuperarse de semejante golpe y terminó con un 41% del electorado, que no es poca cosa. Y lo que es más importante, hay mucha gente que tal vez no lo haya votado este gobierno, pero que está interesada en participar de la política y hacerse oír. Hablemos de otro tema. Vos abandonaste el país en el 74 y 75 porque estabas perseguido por la AAA, ¿no? La Alianza Anticomunista Argentina. ¿Cómo fueron esos años? ¿Cómo viviste todo eso? No fueron años. Yo lo toleré muy poco, pude soportar muy poco tiempo el exilio. Estuve solamente 10 meses exiliado en México. Tengo un recuerdo muy doloroso de esa etapa de mi vida, y algunas satisfacciones que fueron las que me hicieron
las que me terminaron de convencer de que yo tenía que volver mucho antes, como volví, porque fue un momento muy grave de la vida nacional. El 98% de los exiliados eran peronistas que se habían exiliado durante un gobierno peronista. Mm. O sea, sí, es La mayoría realismo de, mágico la Argentina. mayoría de ellos, la mayoría de ellos, por distintas razones, volvieron 10 años después. Yo volví 10 meses después, porque tuve la suerte de que hubo elecciones en la Asociación Argentina de Actores. Yo era secretario general y mis compañeros me eligieron para que fuera candidato otra vez y gané las elecciones desde el exilio. Es el único caso en la historia del sindicalismo argentino. Y eso me significó para mí el justificativo más importante frente a mi familia y a mis amigos de volver cuanto antes para hacerme cargo de esa responsabilidad. Y eso es lo que hice. Pero no tenías En miedo, no cambio, tenías miedo por tu vida. perdón, el resto del exilio que estaba en México volvió 10 años después. ¿Sabés por qué volvió? Porque ganó Alfonsín. Porque ellos sabían que iba a ser un gobierno democrático que podían volver a vivir en la Argentina. Y efectivamente así fue. Lo cual no significó que no lo criticaran. Por supuesto, lo Sí. criticaron. Pero cuando Pero por volviste, eso volvieron. ¿no tuviste miedo por tu vida? ¿No temías por tu vida? No, no, digo que no, pero no porque yo fuera Superman, sino porque me pasaron muchas cosas en la vida que me llevaron a perder el miedo, porque si no me quedaba paralizado. Y perdí el miedo. Y por suerte no lo volví a encontrar. Yo volví en 75, después yo seguí siendo dirigente gremial, y vino la dictadura y pasaron muchas cosas, y la lista negra, y pasaron muchas cosas. Pero eso pasó hace mucho. Yo en general prefiero no hacer martirologio de eso y no volver sobre ese tema. ¿Te considerabas amigo de Alfonsín? Sí, yo fui amigo del doctor Alfonsín, tuve el honor de ser amigo del doctor Alfonsín. Yo lo conocí a través de un libro que leí de él, después lo conocí personalmente en la casa de unos amigos en Villa Devoto. En aquel entonces, en el año 82, él hacía campaña a domicilio porque estaba vedada la actividad política y sindical durante la dictadura, no se podía hacer política. Entonces hacía campaña en el 82, hacía campaña a domicilio. Cuando tenía unos amigos, invitaban a otros, él iba con alguien algún entendido en economía y hablaba con la gente, preguntaba, respondía, y así en esa situación, en esa circunstancia lo conocí. Hice lo propio yo en mi casa con mis amigos y de ahí nació una relación y después un afecto. Yo fui asesor de él en materia cultural, fui un asesor ad honorem. Lo señalo porque yo venía de 8 años de prohibiciones de la lista negra. Lo que yo quería era trabajar como actor. Entonces, si yo aceptaba algún cargo rentado, no me iba a sentir en condiciones de trabajar en mi profesión. Me iba a parecer una desprolijidad. De modo que él aceptó eso, firmó un decreto especial, considerándome junto con David Rato, que fue el jefe de la campaña. Sí, sí. Este, los dos optamos por ser asesores del presidente en forma de honores. Los acompañé durante todo ese tiempo y la vida me regaló la amistad de ese hombre. Si pudiéramos hacer y vos que sos actor, seguramente es fácil para vos, un ejercicio de imaginación, y lo tuvieras a don Raúl Alfonsín enfrente tuyo, y le preguntaras, no sé cómo lo llamabas, che Raúl, ¿cómo ves la situación de Después de Argentina? muchos años logré tutearlo, después de muchos años. ¿Qué le preguntaría? ¿Qué le ¿Qué le preguntaría diría? de cómo ve la situación de Argentina o qué piensa de la situación que se vive en Argentina en este momento? ¿Qué pensás que contestaría? Mira, lo primero que yo haría
si pudiera encontrarlo, es decirle, como lo dije en el cementerio de la Chacarita, en oportunidad del primer aniversario de su muerte, yo dije, si este discurso necesitara un título, yo el título se lo voy a dar, es el título de un tango. ¿Qué falta que me haces? Ay, Eso es lo primero que le diría. Y después lo miraría y le diría, ¿sí? Hable. Yo no tengo que decirle, Alfonsín. Me gustaría escucharlo. Estaría desolado. Igual, él se fue, como él mismo dijo, y discúlpame la expresión, me quieren hacer ir escupiendo sangre. Y así se fue del gobierno. Hoy Raúl Alfonsín tiene la estatura de un prócer, reconocido por todo el país, sea quien fuere con la camiseta que tenga. Y eso, en ese sentido, es muy claro que la historia no solo lo absolvió, sino que lo puso en un lugar de privilegio, de los hombres buenos, decentes, corajudos y sencillos como fue. qué lindo homenaje. Yo creo que en algún lugar nos está escuchando. ¿Vos considerás que tenés algún tipo de futuro político o ya la política, te retiraste de la política? No, 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 no me retiré. Yo soy un diletante de la política. Sí. Yo no tengo. Después que, una vez terminado mi periodo como diputado, que fue entre 1997 y 2001, yo no acepté ningún cargo más, ni siquiera partidario, pero sí milito porque la política me interesa, me desvela, me enoja, me pasa todo, pero no voy a prescindir de ella. De modo que no voy a aceptar ningún cargo, no tengo ninguna aspiración en ese sentido, pero sí me adjudiqué el derecho, porque durante muchos años estaba muy mal visto a los deportistas y a los actores, a los artistas, decir su pertenencia partidaria. Eso felizmente desapareció de la Argentina. Y yo me gané el derecho de decir que pertenezco a la Unión Cívica Radical, decir lo que pienso políticamente y no tener miedo de, de perder la consideración del público, para nada. Y eso lo puedo decir que lo he logrado. ¿Y sabes por qué me parece? Porque nunca contrabandié ideología. Yo hice los personajes que tenía que hacer con los textos que escribieron los autores y le dieron forma los directores. Y yo como actor fui un actor. Y como ciudadano tengo el derecho a pensar como quiero y a manifestarlo. De modo que eso lo vivo con un gran orgullo, porque en muchas épocas, durante la dictadura, por ejemplo, que estuvimos muchos de nosotros prohibidos de las cosas más básicas, más elemental que se puede, a la que se puede aspirar en una civilización, que es el derecho al trabajo. Nos prohibieron el derecho al trabajo. Muchos de nosotros seguimos viviendo por la única razón de que hacíamos teatro en forma privada, en los teatros en que nos pescaban, pero nos daban el lugar para trabajar. Y nosotros sobrevivimos porque el público pagó la entrada para vernos, por ninguna otra razón. Nosotros no podíamos aparecer ni en la televisión, ni en la radio, ni en reportajes, ni nada. De manera que ese respeto, y además porque me lo han dicho por la calle, me lo han dicho, Brandoni, sos un fenómeno, lástima que sea radical, ¿no? Que lo he vivido como un piropo, porque me reconocen como tal y me consideran como actor. Así que eso para mí es un orgullo.
Pero Beto, lo que pasa es que, como vos decís, vos nunca contrabandeaste con tus ideas políticas, No, nunca trataste de imponer tus ideas políticas a otros, simplemente dijiste, este soy yo y este es mi trabajo y nada más, no dijiste, Vos sos un imbécil por no pensar como yo", que es lo que hacen algunas otras personas, ¿no? no, Esa es la claro. gran diferencia. En eso estamos todavía. Sí, en eso estamos todavía. Estamos todavía. En eso estamos todavía. Esto es lo que nos. Esa es una materia que la tenemos que dar, la llevamos previa desde hace muchos años. Entender que Sí. pensar distinto del otro no lo transforma al otro en un enemigo, sino en otro ser humano, en otro amigo, en otro vecino que piensa distinto. Eso es lo que tenemos que lograr, en definitiva. Y en eso nos tiene que ayudar el peronismo y convertirse en un partido democrático. ¿Verdad? Mm, en fin. Yo creo que hay mucha gente que piensa lo mismo que yo dentro del peronismo. No voy a hacer ningún comentario al respecto. Mira, estaba leyendo sobre vos y obviamente viendo qué es lo que hiciste y todo, porque hay muchas cosas que yo no he visto de tus trabajos, algunas por no vivir en Argentina, otras por qué sé yo por qué, pero por ejemplo, me acuerdo de Mi cuñado en Telefe, El cuento de las comadrejas, ahora que hiciste hace muy poquito, La odisea de los giles, La tregua, o sea, tantas cosas que hiciste que te han convertido en este monumento de los argentinos. Yo sé que es muy difícil esta pregunta y por ahí es un poco tonta, pero ¿podrías elegir uno de los trabajos o uno de los personajes que hiciste que fue el que más satisfacciones te dio, el que dijiste, qué bien que la pasé cada día de los ensayos y cada día de grabación con este personaje? ¿Te acordás alguno de esos? De acuerdo de mucho, pero depende de cada cosa, porque una cosa es cuál te gustó más hacer y a veces esas cosas no coinciden con lo que más vio el público. Entonces dice, Ah. no sé de qué me estás hablando. Digo, pero este, también eso nos lleva a cometer una injusticia, que es como decir, ¿a qué hijo querés más? ¿No? Un Parecido a poco. eso. Pero tengo algunas películas que es lo que más nos sobreviven a nosotros. La película te sobrevive, te perpetúa de alguna manera. No así el teatro, que es muy efímero, y la televisión. Pero una de las películas que yo quise y que quiero mucho es Darse Cuenta, que fue mi vuelta al cine después de la dictadura, y películas como La Tregua, que son películas entrañables, o la Patagonia Rebelde, o Made in Argentina, películas que no solo me han hecho sentir bien, cómodo, que podría volver a verlas sin ninguna molestia, pues no veo mucho películas, pero esa la volvería a ver. Y algunos programas, por ejemplo, de televisión, lo que hicimos con Campanella, El hombre de tu vida, hace unos años, fue una serie preciosa, que esa me gustaría volver a verla, pero tal vez lo pueda hacer, porque tengo los CD. Me cuesta un poco, pero en materia de cine he tenido la suerte, además, en estos años de volver a hacer cine y algunas cosas me han dado una gran satisfacción. Mi obra maestra es una película preciosa, la voy a querer mucho, así como La Odisea de los Giles, que creo que es una película que no solo tuvo un gran suceso en Argentina, sino que tuvo una significación muy particular, porque muchos, miles de argentinos se enteraron de lo que fue el 2001 gracias a esa película. Nosotros, los padres, no nos ocupamos de contarle a los hijos lo que pasó antes de que ellos tuvieran este sentido de la realidad. Entonces, y fue una película lindísima, que entre otras curiosidades, es un film argentino que termina bien. ¿Qué? ¿Cómo te quiero, Beto? Bueno, una de las cosas que te quería preguntar específicamente de uno de los últimos trabajos que hiciste, que fue El cuento de las comadrejas, fue trabajar con el gran Marcos Munstock.
Sí, No, pobrecito, sí. no te voy a pedir que cuentes nada de lo que nos puede hacer llorar a los dos, sino todo lo contrario. Por ejemplo, hace poco entrevisté también a Juan Campanella, ¿no? Y él me Sí, mandó una foto de la grabación con Moonstock, con una frazada que se nota que, no sé, haría frío por ahí una mañana y el sí, tipo le dieron una hacía frío. frazada. Bueno, y se puso la frazada en la cabeza como si fuera una virgencita viste, y no la publiqué esa foto porque me dio, viste, porque no me dio permiso. Uy, ¿qué pasó con tu luz? De repente te iluminaste así como que Marcos Mustok nos mandó una No, no luz. pasó nada, no estoy frente a la ventana mía, nada más. No, no, no. Yo no sé si esto va a quedar grabado o no, pero si va a O quedar más. grabado, fue Marcos Musto que mandó una luz, te digo, no sabes lo que fue eso. Bueno, después lo vas a ver en la edición. Y quería que me contaras por ahí alguna, no sé, algo gracioso, algo de Marcos, que era un personaje tan querido por todo el mundo y que yo tuve el placer de conocerlo muchas veces. Bueno, yo lo conocí hace muchísimos años. Imagínate, vos éramos jóvenes, imagínate. ¿Te acuerdas, hermano? Claro, y él además era locutor de Radio Municipal. Con Y esa voz en el año irreparable. 65 lo conocí. Además, bueno, yo fui amigo de uno de Lelutier, que fue Ernesto Bacher, y fuimos amigos, yo fui amigo personal de Daniel Rabinovich y de él. De modo que siempre nunca trabajamos juntos, salvo en esta película. Era un hombre muy amable, muy agradable, muy divertido estar con él, porque entre otras cosas, eh, él hacía de la inteligencia un espectáculo divertido, ¿sabes? Uf. Y fue muy lindo, pero una cosa graciosa que te puedo contar de la película, es que hay una escena notable de la película, que es una partida de billar con la piba, ¿no? ¿La recordás? No, 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 no la vi la película porque me Ah, no prohibió la vi. Campanella, no, me prohibió que la vea a menos que sea en el cine. Me dijo que tengo que verla en Ay, el cine, así que no la pude ver. ahí está maniático Campanella con eso, pues tiene que ser en pantalla inmensa. Bueno, Sí, bueno, espero que la veas. Es una lo escena conocemos. final en que juegan al pool con la dama joven de la película. Sí, no me cuentes nada que le arruine la película a No, lo nadie, que ¿no? Ah, ok. es muy impresionante porque juegan al pool una partida completa, y es espectacular como está filmada la película. Y la verdad que Marco Puto en su vida agarró un taco de billar. Era tomar lecciones para agarrar el taco de billar. Contrariamente a David Rabinovich, que era casi un profesional del billar. Pero lo gracioso es que la tecnología hizo y, y la sabiduría de Juan José Campanella hizo que sin siquiera las bolas del billar se vea esa escena que es deslumbrante por lo que es, porque además la escena tiene una carga muy particular. Nosotros a Marquito no lo vimos tocar la bola de billar, no tenía idea. Y aparece ahí que parece El un campeón mundial. pero sí, pero lo pasamos muy bien con él y yo estoy muy apenado porque es una gran pérdida, porque ellos, junto con David Rabinovich y otros amigos, conformaron un espectáculo muy singular en el mundo. Una de las razones de su singularidad era su talento, eso que inventaron de crear instrumentos estrambóticos con elementos impensados para Con que un calefón, sonaran, sí. para que produjeran sonidos. Y además el hecho de que estuvieron 50 años juntos, eso también habla de una enorme sabiduría de parte de ellos. Y se han impuesto en todos los lugares donde trabajaron, se dieron el gusto de hacer el espectáculo en otro idioma y tienen ellos el orgullo, para mí enormemente valioso, muy valioso, de haber hecho humor durante medio siglo. Han hecho reír a millones y millones de espectadores sin decir una grosería ni una mala palabra. Vos sabés que mi hija tiene 25 años, Beto, y ella, tanto mi mamá como yo le hicimos ver los videos de Lelutier durante su niñez. Y hace poco lo estábamos viendo, justamente cuando falleció Marcos,
le hice ver otro de los videos y le dije, este es el tipo de humor que no existe más, un humor donde durante todos los años de carrera no han dicho una sola mala palabra y la gente se ha reído sin parar. A puro talento e inteligencia. Y además ellos provocaban una cosa muy llamativa, muy curiosa y poco comentada. Lelutier, cuando lo íbamos a ver a los espectadores, no solo nos hacía gracia y lo pasábamos bien, sino que cuando salíamos nos sentíamos un poco más inteligentes de lo que creíamos que. Y más cultos, porque metían un montón de cultura general, metían referencias artísticas y musicales y poéticas y filosóficas, sin darte cuenta, ¿viste? Metían, no, no, bueno, No, extraordinarios. y riéndote, y riéndote, y Y riéndote. riéndote, realmente extraordinarios. Decime, Beto, ¿te consideras una persona feliz? ¿Qué es la felicidad para vos? ¿Qué es lo que te hace feliz? Hay muchas cosas que a uno lo hacen feliz. Primero, en mi caso personal, yo no tuve una profesión universitaria, elegí un camino complicado, incierto, irregular, cuál es mi oficio de actor, pero qué es lo que me gustaba. Me preparé para eso, tuve la dicha enorme de ir a un conservatorio que nos crió bien, bien de bien, con grandes maestros. Yo tuve 4 académicos de la lengua, de profesores, a Saulo Benavente, a Luis Diego Pedreira, a grandes, grandes maestros del teatro. Me formaron bien como actor en el aspecto técnico y en el aspecto ético, y pude vivir de mi trabajo. Y esto es fundamentalmente lo que más feliz me ha hecho en la vida. Porque fui a estudiar, porque yo tenía la pretensión de ser actor, pero además de vivir del trabajo. Era medio pretencioso. Y sí. Me parecía que tenía derecho, pero para eso había que prepararse. Por eso fui al conservatorio durante 4 años, con clases de lunes a sábado. Era casi un pupilato, ¿no? Éramos Wow. en el paraíso. Y bueno, y tuve la suerte de que me fuera bien en este trabajo. Le pude mostrar a mis viejos que me ayudaron para que yo pudiera estudiar sin la obligación de trabajar. Me ayudaron mucho. Deben haberse muerto de miedo cuando supieron que yo quería ser actor, pero lo supieron disimular bien. Pero me queda el consuelo, el regocijo de haberlos invitado a muchos de mis estrenos teatrales y que yo vieran de que yo podía vivir de mi trabajo y que era un trabajo decente también. ¿Te quedó alguna materia pendiente? ¿Hay algo en la vida que hubieras querido hacer, así sea, no sé, saltar en paracaídas o lo que sea? ¿Alguna cosa que te quedó pendiente en la vida que decís, ay, tendría que haber hecho eso? No, me hubiese tenido, no sé, algún que otro romance, digamos, o por lo menos salir, tener una cena con Sofía Loren, por ejemplo, es una cosa que me hubiese gustado, porque no te lo voy a decir. Pero en realidad no son muchas las cosas que hice unas cuantas cosas, digo, tengo que confesar. He vivido bien con las irregularidades propias de mi trabajo, con, con momentos azarosos que también me enriquecieron, pero la verdad que no me voy con materias pendientes, no, ni tengo ningún interés en irme, claro, por las dudas, Sí, sí, ningún, porque lo dijiste como si estuviera sacando boleto. ningún apuro, no Ah, tengo ningún apuro. Este, tengo sí la suerte, y eso lo valoro mucho, de estar sano. Porque en mi casa se decía, yo lo escuchaba cuando era chico, dice, bueno, está bien, pero basta la salud, con eso surge. Y la verdad que es bastante sano. Eso lo disfruto mucho. Y disfruto de mi familia, de mis hijas, de mis nietos, de mis amigos. Este,
aprendí en mi casa a que la mesa, el comer en la mesa es una ceremonia adorable, que hay que mantenerla. Y eso es lo que extraño ahora. Ay, Bueno, pues, sí. no, porque estoy comiendo solo en mi casa, en definitiva. Comer como, pero no es lo mismo que compartir No. una mesa. Y además, nuestra generación, cuando todavía siempre era temprano para ir a dormir, siempre era temprano. Te acordarás vos también. En Sí, algún sí. momento siempre era temprano. ¿Y por qué? Porque, mira, para llegar tarde es muy temprano y para llegar temprano ya es tarde. De modo que uno seguía esa sobremesa. Eso sí me sigue gustando y me faltan muchas todavía para O sea, disfrutar. aunque no tengas el contacto directo y físico, pero no hablas por Skype, por ejemplo, no te pones a cenar con tu familia vía Skype y se ponen a hablar mientras cada No, uno come en no, su no, no, casa. no, no, no podría. No, no me da la edad, no me da la cabeza, no, 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 no. Pero Por si lo estás Skype, haciendo conmigo, te pero súper da la cabeza. no, pero esto es otra cosa, acá no, no, no es lo mismo, yo te juro que no No, es lo mismo. no, ¿Vos claro. solés venir a la Argentina, a Buenos Aires? Sí. No, hace más de 2 años que no voy, o más. Bueno, pero si venís, por favor llamame y vas a ver qué distinto que es esto que estamos haciendo a compartir una mesa. No, yo sé, pero como no queda otra, por lo menos no sé, No, suplanta de alguna manera la bueno, pero charla durante la vos cena. sabés que yo No me sigo, retes, Beto. no, vos sabés que yo soy tan mayor, Ay, que no. sigo hablando por teléfono. ¿Vos llamás a la gente por teléfono sin avisarle? ¿Así de repente? Y por supuesto, ¿qué tengo que hacer? No, no, ¿Vos porque ahora ya no estás se usa más ocupado? eso. No, 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 ya no se usa más eso. Ahora le mandás un mensaje de texto diciendo, podés hablar, y si la gente no te contesta, es como hasta mala educación, te diría, llamar directo. no, bueno, yo te estoy hablando de llamar amigos. Y en todo caso también tengo la diferencia de decir estás ocupado. Ah. No, 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 Sí, pero no, no. es una locura cómo han cambiado los paradigmas de la comunicación. Hablamos de la fotografía, viste que hay cosas que tiene la fotografía que es irreemplazable, el teléfono también. Porque si yo le mando a un amigo, ¿estás ocupado? Y me dice, sí, más o menos, o no, o sí, yo leo. Pero si lo llamo por teléfono y le digo, hola, ¿cómo andás? Hola. Yo le pregunto, ¿qué te pasa? Eso por los mensajitos no lo conseguí. Ay, Ese, son- esta es la diferencia. Decime una cosa, yo sé que lo decís públicamente, por eso lo voy a decir, que acabas de cumplir 80 años. O sea, no se puede creer que tengas 80 años por miles de razones, por cómo lucís, por la actitud, por la memoria, por la inteligencia. No se puede creer. ¿Cuál es tu secreto? Por favor, contame. No, es que yo tampoco lo puedo creer. Es un delirio que hayan pasado 8 décadas. O sea, ¿realmente te estás tomando vino tinto? Agua. Agua estás Ahora, tomando, sí. Ah, estoy ahora estoy. pensando. Digo, bueno, debe ser el vino tinto, debe ser el No, no, secreto. tomo No. vino, tomo vino en la comida. No siempre al mediodía, pero sí, en general tomo vino. Pero bueno, no. Hablemos de otra cosa, antes que se nos vaya el Tiene tiempo. A las que ver, cuando éramos chicos, que cuando sí. teníamos 10, 11 años, en la mesa nos servían un poquito de vino en la copa, nos ponían soda y nos hacían empezar a probar el sabor del vino. Y Sumuba. nadie tenía miedo de que se volvieran alcohólicos los chicos. No. ¿Cómo? ¿A vos te pasó? Sumuba me daban, no sé si te acuerdas la marca. ¿Cuál? Sumuba. Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Sumuba con Sí, soda o claro. con agua, no sé. No, pero su muba no era alcohólico, no era una bebida alcohólica. No, sí, 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 era vino. Ah, era vino, ah, sí, tienes razón. Bueno, viste, sí, estamos fantásticos. Y sobrevivimos. Si tuviera otro ejercicio de imaginación, si lo tuvieras a Beto Brandoni de 20 años delante tuyo, ¿qué consejo le dirías? ¿Qué le dirías? No se me ocurre. ¿Qué te diría? Portate bien y hace todo lo que quieras, pero portate bien. Eso.
hacé lo que crees que tenés que hacer, pero portate bien. O sea que no cambiarías básicamente nada de lo que hiciste, porque a veces con esta pregunta las personas responden, le diría que no se preocupe por tantas nimiedades, o le diría que no vale la pena hacerse mala sangre por esto, o... Sí, pero ya es tarde, Pero bueno, altura. tenés 20 años, sos Beto de 80 hablando con Beto de 20. Pero por entonces yo tenía que aprender muchas cosas, yo no tenía ni en la imaginación, ni se me hubiese ocurrido dar un consejo a nadie a esa edad, ni a mí mismo. Cuando uno se ha hecho macanas, ya las ha hecho, las ha pagado, la culpa no nos abandona, nunca, Nunca. no. ¿Qué cosa? ¿Culpa de qué? No, es un sentimiento de culpa que uno tiene porque no es todo lo bueno que quisiera, porque no todo el mundo me quiere como yo quisiera, por esas cosas que siempre que nos pasan. ¿Sos hijo único o tenías No, hermanos? ¿O no, tuve un tenés? hermano mayor que yo, 9 años mayor que yo. ¿Cómo te Claro, llevabas con tu hermano? ¿cómo me llevaba? Cuando fuimos mayores nos llevábamos bien, pero los primeros años no, pues te imaginas 9 años de diferencia. Cuando mi hermano ya iba a la milonga, yo tenía 9 años, ¿no? Que no me daba ni 5 de pelota, para que no vamos a engañar. De Claro. manera que cuando fuimos más grandes empezamos a ser amigos y compartimos muchas cosas, muchas cosas. ¿Y cómo te tienen tus hijas, tus nietas? O sea, ¿sos el abuelo baboso ese que se muere y que les da todos los No, gustos? no, no, ¿No? pero las he querido mucho y creo haber sido un abuelo muy cercano, muy cercano. Sí. Sí, sí, pero no, eso de darle todos los gustos, no me dio por ahí. Pero nos hemos divertido mucho con ellas, las quiero mucho, son gente muy seria, muy enternecedoras, me quiere mucho. Y además, como corresponde, me llaman no. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser actor? ¿Qué edad tenías? Y debía tener 11, 12 años. ¿Así Yo tan, veía, tan chiquito? no, porque yo escuchaba radio por aquel entonces. En la radio había mucha ficción. Los cómicos estaban ahí, estaba el radioteatro, y yo escuchaba como un loco en la radio, como loco, como loco. Yo tengo recuerdos imborrables de eso. Digo, mis primeras clases de geografía en Argentina, yo las aprendí escuchando, después que terminaban las clases en diciembre, el Gran Premio de Turismo de Carretera que daban vuelta al país. Y yo me hacía el mapa de la Argentina jugando, escuchando la radio. Y de modo que ahí empezó mi interés por eso. Y después veía muchas películas argentinas. En el Doc Sur había un cine que daba solamente películas argentinas y eso me enloquecía. Y era una época en que estaban en la puerta de los cines fotografías de escenas de la película. No sé si lo recordás, tal vez vos no, pero No. es así. Bueno, y esas cosas me gustaban, y me gustaban los cinco grandes del mal humor, y me gustaba Luis Andrini, y me gustaba Nini Marshall. Bueno, y después vino la televisión y también seguí abrevando ahí. Y bueno, y me decidí. Lo que no sabía era cómo empezar, pero por suerte un compañero mío del secundario me dijo, mira, yo voy a un lugar donde estoy estudiando trompeta, que me parece que ahí enseñan a ser actor. Digo, ¿dónde es ese? Conservatorio de Música y Arte Escénico. Y dije, bueno, esta es la mía. Yo ya había ido por 3 o 4 facultades a ver si alguna me gustaba, no me interesaba ningún. Y fui a ese lugar, averigüé cómo era el asunto, di mi examen de ingreso y hasta aquí. Y hasta aquí llegaste. ¿Cómo, te acordás el nombre de ese amigo o de ese compañero? Sí, sí. Eh, era Ernesto H. era uno, ay Dios mío. Se te fue, no, no importa, no Bueno, importa. ahora voy a acordar, sí, sí, ahora me voy a acordar, ya te digo. Sí, sí. Por él conocí el Conservatorio Nacional de Música, Pedro López Buchardo, que estaba en Las Heras y Callao, y Cerca, que después se anexó la Escuela de Arte Dramático.
Ay, Dios, que ya La laguna de Chascomús. me voy a amargar el día con esto, pero ya va. No, 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 me llamas después y yo lo agrego. Por favor, por Sí, favor. no. Bueno, Este, vamos a hablar ahora de tu libro. Tenés un libro de memorias que se llama Antes de que se me olvide, Antes casualmente de en que me este momento, antes de que me olvide, sí. antes de que me Antes olvide. Con el prólogo de Sergio Renán, que falleció en 2015, y también de Juanjo Campanella. ¿Cómo sí. lograste tener un prólogo de Renán post-mortem? No entiendo. No, porque lo escribí en dos momentos distintos. Cuando empecé a escribir el libro, le pedí a Sergio si quería hacer el prólogo, y él lo hizo, y yo después lo abandoné, no llegué a terminar el libro, lo abandoné durante 7 u 8 años, y lo retomé 2 años atrás, y recién entonces lo terminé. Por eso hay dos partes que tiene el libro, digamos, tiene toda una continuidad, pero tiene, por supuesto, los dos prólogos, y el de Sergio y el de Campanella, de mi última etapa, que por otra parte lo hizo tan de buena fe que él no se lee en ninguna página porque no estaba terminado el libro. Todo lo referido a él, que es la última parte de mi vida profesional, los últimos 8 o 10 años que yo empecé con Juan Campanella en televisión, y después hicimos teatro, y recién después por primera vez filmé con él, que fue el cuento De las comadrejas, sí. Bueno, ¿el libro ya está a la venta? No todavía, porque estamos en esta situación, y se supone que cuando va a estar en el proceso de edición del libro, de impresión del libro, para estrenarse, no sé, al mes y medio de que termine la cuarentena y podamos hacer una presentación sin estar fuera de la ley. Sí, Estoy ansioso, eso me llena de curiosidad. me imagino. No te saco más tu tiempo. Ha sido realmente un privilegio, Beto. Vos sabés que te quiero mucho, pero además te admiro mucho y estoy en el club de admiradores de Beto Brandoni. Así que Te muchas, muchas agradezco, gracias. te agradezco mucho. La presentación del libro puede ser un buen pretexto para que pase por Buenos Aires unos días. Bueno, lo pensaré, lo pensaré. Estás invitada. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Un beso Gracias. enorme. Gracias, Beto. Chao, Gracias. chao, tesoro.